Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Camila León y hoy vamos a hablar del tema de pérdida visual transitoria. Entonces, para iniciar, la idea es definir qué consideramos nosotros una pérdida visual transitoria. Entonces, esta se puede definir como un episodio de pérdida de agudeza visual que tiene un periodo de duración menor a 24 horas. Es común que algunas personas o en la terminología médica se confunda el término de amaurosis fugax de forma indistinta, pero pues este último implica más una causa, más adelante que vamos a hablar de tipo tromboembólico vascular, de pérdida visual. Y vamos a ver que la pérdida visual transitoria va a reflejar un grupo heterogéneo de trastornos, que algunos son relativamente benignos y otros pues van a tener graves implicaciones neurológicas, oftalmológicas. Por eso va a ser importante hacer una orientación adecuada, pues para identificar la causa de la pérdida visual y poder orientar las pruebas diagnósticas y las intervenciones posteriores. Vamos a ver que la pérdida visual transitoria puede ser monoocular o binocular y la mayoría de literatura la va a enfocar de esta manera. La pérdida de visión monocular transitoria está causada comúnmente por una lesión anterior al quiasma a nivel de los ojos, de nervio óptico, mientras que la pérdida de visión binocular, vamos a ver que puede ser de origen quiasmático, retroquiasmático, o puede darse también por afectación bilateral de los ojos o el nervio óptico. Por definición, vamos a ver que los pacientes con pérdida visual transitoria, pues ellos casi siempre se van a presentar después de que se ha resuelto el episodio, por eso el examen neurológico y oftalmológico puede ser normal al momento en el que ellos consultan. Entonces, pues se va a confiar en ese momento en la descripción del paciente, de la naturaleza de los síntomas visuales que haya presentado, las características asociadas que haya presentado y pues por supuesto sus factores de riesgo. Con respecto a los datos epidemiológicos que hay al respecto de la pérdida visual transitoria, entonces este es un síntoma clínico muy significativo y la causa subyacente más importante va a ser la isquemia retiniana. Y los estudios han demostrado que los pacientes pues, con pérdida monoocular asociado con enfermedad de arteria carótida ateromatosa van a tener un riesgo a un año de accidente cerebrovascular recurrente del 2%. Y en pacientes con estenosis grave de la arteria carótida interna que esté asociada, el riesgo de accidente cerebrovascular ipsilateral va a ser de hasta el 16% después de 3 años. Esto es lo que nos va a destacar es la importancia de un estudio adecuado de estos pacientes, de un manejo prioritario de los mismos, especialmente aquellos que se van a presentar con este tipo de causas vasculares. Vamos a ver a lo largo de la charla que la pérdida visual transitoria puede tener una etiología diversa y las características clínicas pues nos van a orientar más o menos a su identidad. Este es un cuadro que encontré de UpToDate donde indica que tenemos etiología isquémica, microvascular o enfermedad carotidia. En general, causas más de tipo vascular que cuentan con una duración aproximadamente de 1 a 10 minutos. Suelen presentarse de forma monocular, de inicio rápido, con un defecto altitudinal que vamos a ver más adelante como un defecto tipo cortina. Dentro de los síntomas asociados podemos encontrar una placa de Hollenhorst, que es un émbolo de colesterol que se observa en un vaso sanguíneo de la retina. Se pueden encontrar pacientes con síntomas hemisféricos y su mecanismo suele ser un émbolo en la retina. La pérdida visual transitoria, pues también puede tener otro tipo de entidades. Otra causa a descartar es la arteritis de células gigantes, que la duración puede ser variable, suele ser monocular. Se presenta comúnmente, como lo hemos visto en charlas previas, con dolor de cabeza, en el cuello, con esa hipersensibilidad, claudicación mandibular. La causa aquí pues suele ser isquémica del nervio óptico. También vamos a encontrar el papiledema que suele durar segundos, la pérdida visual también suele ser, la podemos encontrar monocular, pero también la biclasificada como binocular. Los pacientes se presentan con visión borrosa, suele asociarse cefalea, diplopía y se presenta con presión intracraneal elevada. De hecho, esta la vi en la literatura más como asociación binocular. También se puede dar un vasoespasmo retinal idiopático que se presenta con una duración de 5 minutos a 1 hora, con un patrón monoocular y los síntomas o signos asociados son una estenosis arterial transitoria, cefalea, el mecanismo pues va a ser precisamente por el vasoespasmo. Y una causa muy común es la migraña. Suele durar de 10 a 30 minutos, incluso se ha descrito 1 hora,
Suele ser binocular con síntomas positivos característicos como centelleos, fotopsias. En este caso, el mecanismo se da por una depresión de una propagación cortical y no un vasoespasmo. Y está la isquemia vertebrovascular, que vamos a ver que va a durar aproximadamente 1 a 10 minutos. Se suele presentar con hemianopsia homónima y puede ser aislado o acompañado de otros déficits de tronco encefálico. La causa también es embólica. También tenemos la convulsión, que puede causar una pérdida visual transitoria con duración aproximada de 3 a 4 minutos en promedio. Nos causa una pérdida binocular transitoria con síntomas positivos, con alteración de la conciencia, pues se pueden presentar síntomas motores y pues esto, su causa va a ser una descarga epileptogénica. Lo otro asociado a esto es el estado pues posictal, que se describe más o menos 20 minutos o más con pérdida binocular de campos visuales y va después de la convulsión. Esta se da por inhibición cortical. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de causas. Algunas condiciones pues subyacentes pueden causar los síntomas de pérdida visual transitoria. La pérdida visual transitoria puede ser causada bien sea por un tromboembolismo que se origina en una placa aterosclerótica en arteria carótida interna comúnmente, un émbolo que se origina en corazón, aorta, una trombosis local de vasos sanguíneos de retina o de nervio óptico, y un émbolo también puede originarse a partir de una enfermedad que pues como vemos no necesariamente es ateromatosa. Puede darse por una disección, por ejemplo, carotidia. Otras causas que podemos encontrar de pérdida visual transitoria son la hipoperfusión, el vasoespasmo, los estados de hipercoagulabilidad o arteritis de células gigantes, como mencionaba previamente. Y todas estas condiciones nos van a provocar hipoperfusión del nervio óptico o de la retina, ya sea directa o indirectamente. Y pues la pérdida transitoria de la visión también se puede, nosotros podemos ver en el edema del disco óptico o en glaucoma agudo de ángulo cerrado. Entonces, con respecto al enfoque inicial de estos pacientes, desde que ingresa el paciente hay pistas que nos pueden orientar a qué tipo de patología es la que pudo presentar en el episodio. Entonces, los pacientes que llegan de mayor edad, más ancianos, que tienen una vasculopatía, las causas suelen enfocarse de forma diferente que individuos o personas que sean más jóvenes. Y también deben conocerse pues con detalle las características del episodio. Entonces, ¿qué podemos preguntar? ¿Dónde, cuándo y cómo se produjo el episodio? Si este apareció y desapareció súbitamente o fue de forma gradual. Si se produjo pérdida del campo visual y en caso positivo, ¿de qué tipo? En la pérdida altitudinal del campo visual monocular, pues esta es muy significativa la presencia de un telón típico que va cayendo. Eso implica o es muy sugestivo de una obstrucción carotidia o un origen cardíaco. Y con respecto a la frecuencia, pues un ataque monocular aislado puede ser suficiente para solicitar pruebas diagnósticas. Vamos a ver al menos una ecografía Doppler carotidia, y los ataques repetitivos en un periodo corto nos van a obligar pues a hacer estudios más exhaustivos. Pero entonces, como les explicaba previamente, hay un enfoque muy claro en la literatura sobre si la pérdida visual fue monoocular o fue binocular. Entonces, si es posible, lo que debemos hacer es intentar establecer si esta pérdida visual fue por un ojo o por los dos ojos, porque la pérdida visual monocular transitoria suele implicar un trastorno, como explicaba previamente, que va anterior al quiasma, y las posibilidades van a incluir una enfermedad ocular como una isquemia debido a enfermedad de carótida ipsilateral, por ejemplo. Y si hay una pérdida visual binocular, pues va a sugerir un proceso más posterior que involucre el quiasma óptico, los tractos o las radiaciones o la corteza visual. Entonces, los pacientes con defecto de campo visual, por ejemplo, que se presenten defectos de campo homónimos, ellos pueden informar, y lo encontré bastante escrito, que ellos informan pérdida de visión realmente monocular, y esto ocurre porque le atribuyen la pérdida visual al ojo con el que tiene el campo temporal interrumpido. Entonces debemos preguntar específicamente al paciente si él se ocluyó cada ojo alternativamente durante el episodio, que eso pues, no es que todos realmente lo hagan. Y el deterioro de la lectura, por ejemplo, sugiere ya que la pérdida visual fue binocular en lugar de monocular.
Y muchos pacientes realmente no nos van a poder afirmar del todo, definitivamente, claramente, si el episodio afectó a uno o ambos ojos. Y cuando la historia no está clara, lo que debemos suponer es que vamos a abarcar todas las etiologías, dependiendo, por supuesto, de cada paciente. Como mencionaba, uno de los factores más importantes a aclarar son la edad, pues los pacientes menores de 50 años, la migraña es la causa más probable de pérdida visual transitoria binocular. El vasoespasmo arterial puede causar esa pérdida transitoria de la visión también en personas jóvenes, pero no es tan común y es más un diagnóstico de exclusión. Y en pacientes que son mayores, pacientes mayores de 50 años, ya vamos a considerar enfermedad cerebrovascular, causas isquémicas y arteritis de células gigantes. Con respecto a la duración, debemos considerar que los oscurecimientos monoculares o binoculares transitorios de la visión, que duran segundos, suelen precipitarse por cambios de postura y son una queja común pues en pacientes que pueden presentar, por ejemplo, druses de nervio óptico o papilema de la cabeza del nervio óptico. Ya la pérdida visual transitoria monocular repentina, que dura varios minutos, usualmente no más de 15, es más sugestivo, por ejemplo, de una isquemia retiniana por émbolos. Y la duración de la pérdida visual por vasoespasmo de la arteria retiniana puede variar, puede ser más o menos de segundos a una hora. Y la pérdida visual monoocular resultante que se puede dar por hipoperfusión ocular o por insuficiencia venosa, esta puede durar hasta 30 minutos. Otras etiologías como convulsiones occipitales ya van a ser alteraciones visuales binoculares muy breves que duran solo segundos a minutos, mientras que, por ejemplo, en los pacientes con migraña, que presentan este escotoma centelleante binocular típico, suele durar de 20 a 30 minutos, incluso se han descrito de una hora. Entonces, pues la duración también nos puede dar muchas pistas. Y dentro del patrón de pérdida visual hay algunos que se pueden encontrar dependiendo de las patologías. Cuando hay émbolos retinianos, por ejemplo, lo clásico sería una cortina descendente en un ojo. Sin embargo, lo que encontré es que esto no se va a dar en todos los casos, por supuesto. También puede ocurrir una contracción de visión similar a un túnel o una pérdida total repentina de la visión. Y un aspecto altitudinal de la pérdida visual nos va a sugerir fuertemente que hay émbolos retinianos, pero el vasoespasmo de la arteria central de la retina a veces nos puede causar síntomas visuales similares. También tenemos la pérdida o alteración de la visión que es precipitada por el ejercicio, que puede deberse a vasoespasmo o enfermedad desmielinizante. Aquí tenemos el fenómeno de Uftoff, donde vamos a encontrar una visión borrosa transitoria resultante de elevación de temperatura corporal o cuando los pacientes están haciendo actividad física, y ocurre con frecuencia en pacientes con un episodio actual o anterior, por ejemplo, que ya tienen un antecedente de una neuritis óptica. Y la isquemia de la circulación posterior típicamente nos va a causar una pérdida transitoria de la visión bilateral completa, es decir, una ceguera cortical o también nos puede causar una hemianopsia homónima, que suele estar asociada con síntomas de troncoencefálico o también incluso de cerebelo. Y vamos a ver que los síntomas visuales pues pueden ser diversos. En general, la pérdida visual transitoria por cualquier causa la podemos describir como una leve borrosidad. Hay algunos que lo refieren como un empañamiento hasta que ven completamente negro o que afecta una parte o la totalidad del campo visual. Entonces, por ejemplo, los pacientes con isquemia ocular pueden perder la mitad superior o inferior de la visión, el aspecto temporal o nasal, o pequeñas áreas de visión central o paracentral y todo el campo visual. Y esta pérdida, pues ya que desciende sobre el campo de visión como cortina, que ese ya sea con menor frecuencia, pero ya lo hemos hablado, pues ya va a ser sugestivo de isquemia retiniana, pero como vemos se pueden dar diferentes tipos de síntomas visuales. Los pacientes pueden presentar fenómenos visuales positivos como fotopsias o centelleos que recorren el campo visual y sugieren, por ejemplo, una migraña como el diagnóstico más probable. También están las convulsiones que afectan la corteza visual y pues pueden presentarse con síntomas visuales positivos, pero normalmente son como están en su tope, son máximos al inicio, carecen de evolución o acumulación como ocurre en la migraña.
Y si bien los síntomas visuales producidos por la isquemia retiniana suelen ser negativos, como sombreados, negros, borrosos, también pues se sabe que se pueden presentar síntomas positivos en este contexto, entonces pues no es que lo vaya a excluir de todo. Los pacientes también pueden tener síntomas asociados, aunque puede no presentarse ninguno tampoco, lo que hace especiales a estos episodios de pérdida transitoria de la visión. Ellos pueden en algunos casos expresar adormecimiento o debilidad contralateral que puede ocurrir con pérdida de la visión transitoria monocular y nos pueden apuntar a una estenosis grave de la carótida. Y por ejemplo, cuando hay ceguera binocular transitoria causada por isquemia de la circulación posterior, secundaria a aterosclerosis, son pacientes que pueden ir acompañados de otros síntomas de insuficiencia vertebrovascular, como mareo, sensación de desmayo o síncope, en el caso de que esta sea la causa. Y es muy importante encontrar pues, e identificar los factores de riesgo de estos pacientes. Ahí me equivoqué de enfermedad. Entonces se debe indagar por factores de riesgo vasculares como enfermedad ateromatosa. Si los pacientes, por ejemplo, sospechamos o tienen antecedente de estenosis carotidia, de una enfermedad coronaria, de una enfermedad arterial periférica, si tiene antecedente de aneurisma, los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, aquellos que consumen tabaco, que fuman, la apnea del sueño, las cardiopatías. O vamos a identificar si hay fuentes probables de émbolos, pacientes que han tenido previos infartos de miocardio, valvulopatías, que tienen arritmia, sobre todo fibrilación auricular, o pacientes que usan drogas por vía intravenosa. También es importante indagar por antecedentes familiares o personales de un trastorno de coagulación. Si los pacientes, por ejemplo, también tienen cáncer por ese estado de hipercoagulabilidad, antecedentes de enfermedad de tejido conectivo o vasculitis, si, por ejemplo, los pacientes ya tienen antecedente de arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu. Y lo muy importante en estos pacientes que debe ser un examen muy completo. El examen debe incluir desde que el paciente ingresa al consultorio, pruebas de agudeza visual, hacer una campimetría, el test de colores, pupilas, por supuesto, ver causas que se pueden dar en segmento anterior o en segmento posterior, es decir, un examen muy completo. Y el examen de fondo de ojo debe incluir una observación cuidadosa del disco óptico, de la retina, de los vasos que vemos en el fondo de ojo, en busca de pistas sobre el origen de los síntomas visuales. Entonces, como mencionaba, las causas se pueden agrupar en monoculares o binoculares. Dentro de las causas, pues estas pueden ser muy diversas. Las vasculares están como síndromes isquémicos, oculares u orbitarios, isquemia retinal, isquemia coroidea. En el globo ocular se puede presentar compromiso del segmento anterior desde la superficie. Podemos encontrar, por ejemplo, un paciente que tenga glaucoma con un cierre angular agudo. En el nervio óptico puede presentarse papiledema, drusen del nervio óptico, neuropatías ópticas desmielinizante, una neuropatía que sea de causa compresiva, o se pueden encontrar dentro de las causas de pérdida visual muy importantes y comunes la migraña o por supuesto la arteritis de células gigantes. Este es un cuadro general. Entonces, dentro de las causas monooculares tenemos la patología ocular. Debemos descartar el aumento de presión intraocular, pacientes que se presenten con glaucoma de ángulo cerrado, que se asocia típicamente, por supuesto, con dolor ocular. Pueden presentar una queja de halos alrededor de las luces, que es común en esta condición. También se puede dar en patología ocular el ifema espontáneo o incluso posquirúrgico, donde vamos a encontrar la hemorragia dentro de cámara anterior. Este puede ocurrir después de una cirugía de catarata y los síntomas de ifema pues pueden ser pérdida visual y eritropsia, que es como esta visión que ven rojo. También identificar si hay moscas volantes del vitrio, ocasionalmente que pueden percibirse como oscurecimiento de visión central. Y las pistas de una causa ocular pueden ser diversas y los pacientes refieren que hay enrojecimiento de los ojos frecuente, dolor y lagrimeo asociado con pérdida visual, que son episodios mucho más prolongados. El alivio de los síntomas de estos pacientes puede ser con parpadeo, cuando se frotan el ojo, por ejemplo, si es un ojo seco, o incluso entrecerrar los ojos. Otras de las causas a descartar van a ser las causas orbitarias y la pérdida visual que se induce específicamente, por ejemplo, cuando el paciente dice que mueve los ojos hacia una determinada dirección, o sea, es una pérdida que es evocada por la mirada,
puede sugerirnos una masa orbitaria como un hemangioma, como un meningioma, y probablemente pues esta pérdida visual resulta de una combinación de compresión directa del nervio óptico e isquemia por obstrucción vascular posicional. Entonces es muy importante realizar un examen cuidadoso que nos revele otros hallazgos orbitarios, como por ejemplo ver si el paciente tiene una proptosis o si tiene una motilidad ocular limitada. Otra de la causa de pérdida visual monocular transitoria puede ser el edema de papila. El edema del disco óptico pues es una causa importante de pérdida visual monocular y los pacientes nos van a experimentar o nos van a describir episodios breves, menores de 10 segundos, de desvanecimientos, de apagones de la visión. Y estos episodios, denominados oscurecimientos visuales transitorios, pueden ser precipitados por cambios posturales, pero también se pueden dar de forma espontánea y el oscurecimiento puede afectar un ojo a la vez y se resuelve por completo. Y los episodios pueden repetirse varias veces en el día y se cree que esto puede ser atribuible a la isquemia transitoria de la cabeza del nervio óptico y también pueden ocurrir con edema del disco óptico, pues que no está relacionado con aumento de la presión intracraneal necesariamente. Los pacientes vamos a ver que pueden tener otros síntomas asociados. Ellos pueden presentarse pues con su presión intracraneal elevada, entonces pueden presentarse con cefalea y debemos buscar urgentemente una neuroimagen para excluir una etiología estructural, una lesión masiva, una trombosis del seno venoso, una hidrocefalia obstructiva. Pero si tenemos imágenes normales, pues los pacientes igual, lo ideal o lo que encontré en la literatura es que deben someterse a una punción lumbar para medirles la presión de apertura y realizar un análisis de líquido cefalorraquídeo. Y pues el tratamiento va a estar dirigido a la causa subyacente pues de la presión intracraneal elevada, si esto es lo que se encuentra. Dentro de las causas más importantes, como mencionaba previamente, están las causas vasculares y de las más comunes. Como mencioné, el término amaurosis fugax se usa para describir la pérdida visual monocular transitoria causada por émbolos en la circulación retiniana procedentes bien sea de arterias carótidas, de aorta, del corazón directamente. Y normalmente estas crisis son de comienzo súbito, van a durar pocos minutos, se caracterizan por un defecto altitudinal del campo visual que suele describirse como esa cortina que mencionaba previamente que desciende delante del ojo, y los pacientes también pueden sufrir crisis independientes de síntomas hemisféricos, como por ejemplo pueden presentarse con debilidad y afasia en lugar de pérdida de la visión. La arteria oftálmica vamos a ver que ella proporciona el suministro de sangre al ojo y la órbita y la retina interna y externa, así como el nervio óptico a través de las arterias ciliares posteriores, las arterias cilioretinianas, y pues la disminución del flujo sanguíneo en la arteria oftálmica o en las ramas nos puede llevar a hipoperfusión y provocar una pérdida transitoria de la visión monocular que pues en este caso sí la podemos identificar como una amaurosis fugax. Y hay varias causas potenciales de hipoperfusión que nos van a incluir estenosis que limite el flujo, vasculitis, hipovolemia, hipotensión, pacientes con anemias, arritmias, enfermedades trombóticas, tromboembólicas. Y respecto a la patogenia de esta enfermedad, la fisiopatología del origen isquémico pues, puede ser diversa, incluye enfermedad, como mencionaba previamente, oclusiva de arterias grandes, una aterotrombosis, una embolia, incluso una disección. También puede darse por una enfermedad oclusiva de las arterias pequeñas, puede darse una neuropatía óptica isquémica anterior, una vasculitis. También puede presentarse como enfermedad venosa, enfermedad cardíaca, trastornos de hipercoagulabilidad e hipoperfusión, que ya son sistémicos. Pero lo más importante es que la vía común final para todos estos trastornos va a ser que se va a dar una isquemia, bien sea en retina, en nervio óptico o en ambos. Y los signos y síntomas, pues la mayoría de los pacientes con pérdida visual que sea atribuible a isquemia nos informan áreas de visión en blanco, visión borrosa. Los síntomas generalmente comienzan abruptamente y alcanzan la máxima severidad dentro de los primeros minutos. Vamos a ver que el examen de fondo de ojo puede encontrarse normal o puede mostrar, por ejemplo, enfermedad vascular como manchas algodonosas, émbolos retinianos, hemorragias retinianas, unas venas que estén dilatadas. Y pues esta pérdida visual isquémica relacionada con enfermedad oclusiva en arteria carótida puede deberse a tromboembolismo o hipoperfusión, como mencionaba,
pero se cree que el mecanismo más común es el tromboembolismo. La isquemia retiniana vamos a ver que se asocia más comúnmente con émbolos que se originan en estenosis carotidia que con enfermedades cardíacas. Y esto puede pues representar un efecto del flujo sanguíneo laminar mediante el cual pues las partículas que son de tamaño uniforme se van a ir depositando constantemente en una lámina y ellas después son barridas hacia el mismo lecho vascular distal y es más probable que los pequeños émbolos de la enfermedad carotidia se desplacen hacia el borde del torrente sanguíneo y pues lleguen hasta la arteria oftálmica. Además, pues estas pequeñas partículas pueden ser más propensas también a obstruir las arteriolas retinianas más pequeñas. Y vamos a ver que la estenosis severa, que severa ya es del 90-100% de la arteria carótida ipsilateral, también puede causar pérdida visual por hipoperfusión retinal o coroidea por la estenosis pues, que nos limite el flujo. Y es frecuente que esto pueda ser inducido por actividades que reduzcan la presión de perfusión ocular, por ejemplo, los cambios posturales, un robo vascular postprandial que aumenten la demanda de oxígeno de la retina o incluso la exposición a la luz brillante. Y por el contrario, los episodios de célula de pérdida visual transitoria debidos a tromboembolismo de arteria carótida, esos suelen ocurrir de forma espontánea y con mayor frecuencia, pues son eventos aislados que pueden repetirse. Entonces, vamos a ver que la pérdida visual causada por cualquiera de los mecanismos generalmente abarca todo el campo visual, pero pues también puede afectar de forma sectorial y también pueden ocurrir pequeños escotomas centrales o paracentrales. Entonces, como mencionaba en estos casos, es muy común la descripción de visión en cortina, una sombra que desciende, pero como les mencioné previamente, esto no se da en todos los casos, está más o menos descrito en un estudio en el 23.8% de los pacientes que presentaron pérdida visual transitoria vascular. Y cuando esto se describe, pues sí va a ser altamente sugestivo de una embolia retiniana. Entonces la pérdida visual también la podemos encontrar en esos casos asociada con centelleos, con sensación de color. Los episodios generalmente duran de segundos a minutos, rara vez dura más de 15 minutos. Y cuando los síntomas hemisféricos contralaterales, bien sea motores, sensoriales, una afasia, acompañen la pérdida visual, va a ser muy probable pues que nos encontremos ante una enfermedad carotidia grave. Y el diagnóstico de esta enfermedad carotidia en contexto de una pérdida visual transitoria vascular va a ser muy importante por las implicaciones del riesgo de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que se va a dar en estos casos de 2 a 3% por año. La mayoría de estos accidentes cerebrovasculares van a ser infartos de grandes vasos dentro del territorio de la carótida ipsilateral. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico oportuno de estos pacientes. Esta es una imagen que muestra el libro de la academia con los tres tipos más comunes de émbolos. Está el de colesterol con la placa que mostré previamente de Hollinghurst. En la B, unas placas de fibrina. Y en la C, unas placas de calcio. Y hay otras variedades pues, que ya son menos comunes, como por ejemplo que los que resultan de tumores cardíacos, de grasa cuando hay fracturas de huesos largos, hay otras como sepsis, silicona, medicamentos de depósito, incluso hablaban de corticosteroides. Entonces, la formación de un ateroma, vamos a ver qué ocurre más comúnmente en la bifurcación de la arteria carótida común, en las arterias pues carótidas interna y externa y en el sifón carotidio. Entonces el ateroma puede permanecer estacionario, él puede volverse fibrótico, estrecharse y afluir la luz o puede empezar a liberar émbolos. Y la luz de la carótida interna, vamos a ver que ya debe reducirse en un 50 o un 90% antes de que se vea afectado el flujo distal, pero pueden ocurrir, sí, émbolos en placas ateromatosas ulceradas con cualquier grado de estenosis y por esto es muy importante identificar los factores de riesgo porque dentro de los tratables están todas esas enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, pues la lipidemia en general o pacientes que con tabaquismo. Y hay que tener especial cuidado, sobre todo en pacientes que sean jóvenes, que también presenten un dolor periorbitario y una cefalea intensa, donde aquí ya debemos considerar también o descartar una disección carotidia. Vamos a ver que la embolia cardíaca también puede surgir por muchas causas, puede darse por arritmia, en particular la fibrilación auricular, por aneurismas ventriculares, porque hayan segmentos con hipocinesia en la pared, por endocarditis, bien sea infecciosa o no infecciosa, o cardiopatías valvulares.
la imagen pues es de una disección carotídea. Y con respecto a la evaluación clínica de estos pacientes y de laboratorio, si se sospecha una causa embólica, se requiere urgentemente una evaluación vascular y cardíaca completa. Estos pacientes tienen mayores tasas de morbimortalidad por accidente cerebrovascular, por infarto de miocardio, por aneurismas y pues por otros eventos vasculares que están muy relacionados con esta pérdida visual transitoria de causa vascular. Y el examen clínico debe incluir la evaluación del pulso del paciente, en particular, pues por ejemplo, para detectar pulsos irregulares, una fibrilación auricular, la presión arterial, idealmente auscultación cardíaca de arteria carótida, pues si se cuenta con las herramientas para realizarla. Y por supuesto se deben descartar otras causas, pero con respecto a esta se debe iniciar un estudio inmediato para descartar esa fuente de émbolos. Entonces, lo ideal es que los pacientes sean valorados en un servicio de urgencia cercano. Recordar pues que las arterias carótidas, las arterias vertebrales, el arco aórtico se pueden evaluar de forma confiable por Doppler carotidio, por una resonancia, angioresonancia o por una arteriografía tomográfica computarizada. Y vamos a ver que la ecografía es un método que va a ser sensible para detectar placas cervicales, aunque tiene una confiabilidad variable, pero pues los resultados también pueden darse por estudios tomográficos de resonancia que nos permitan la visualización y caracterización de la placa en cuestión y van a ser muy útiles para detectar la disección de arteria carótida interna si se presenta. Entonces, las imágenes del cerebro realizadas para buscar isquemia cerebral asociada, eh, idealmente también deben obtenerse en este tipo de episodios para todos los pacientes que tengan isquemia retiniana aguda. Y los resultados de los estudios lo que nos han mostrado es que 1 de cada 4 pacientes con isquemia retiniana aguda, que son muchos, van a tener infartos cerebrales agudos como infartos silenciosos en pacientes que pueden presentarse como neurológicamente asintomáticos. Y la probabilidad de una resonancia magnética normal, pues va a ser mayor en pacientes que ya tengan una isquemia retiniana embólica y en pacientes con pérdida visual que ya se ha vuelto permanente. Vamos a ver que ese ecodoppler va a ser muy útil para detectar, perdón, el ecodoppler no, la ecocardiografía va a ser muy útil para detectar defectos valvulares de pared cardíaca, tumores intracardíacos, trombos grandes y pues idealmente cuando se va a hacer el ecocardiograma transesofágico va a ser más sensible que el transtorácico convencional para también evaluar además el arco aórtico y un ecocardiograma de apariencia normal no nos va a excluir la posibilidad de émbolos porque pues no se revelan partículas como tan pequeñas. Dentro de los estudios de laboratorio que pueden acompañar al enfoque inicial de esos pacientes, se pueden tomar estudios como hemograma, recuento de plaquetas, velocidad de sedimentación globular, PCR en pacientes sobre todo de edad avanzada que nosotros queramos descartar una arteritis de células gigantes, un ecocardiograma, electrocardiograma, neuroimagen e imágenes carotídeas, como lo he mencionado previamente. Y pues el manejo de estos pacientes, por supuesto, va a depender de su causa. Entre los pacientes con pérdida visual transitoria, la estenosis o la oclusión importante de la arteria carótida la podemos encontrar presente en 53 a 83% de los casos. Y en general, las pautas internacionales recientes que ha indicado la AJA recomiendan que todos los pacientes que tengan presunta isquemia retiniana, bien sea transitoria o permanente, se sometan urgentemente a imágenes cerebrales y a pruebas etiológicas similares a la de los pacientes que tienen una isquemia cerebral aguda. Y aunque el riesgo de accidente cerebrovascular después de un accidente isquémico retinal transitorio relacionado con la aterosclerosis carotidia es menor que después de un accidente isquémico transitorio ya hemisférico, igual el accidente retinal isquémico transitorio debe manejarse de forma similar. Y el tratamiento quirúrgico, pues ya de la estenosis ateromatosa carotidia, como una endarterectomía carotidia, pues puede ser más beneficioso para los pacientes que ya tengan su accidente isquémico transitorio de retina, más varios factores de riesgo, se describen en la literatura 3 o más, y el tratamiento médico de la estenosis de arteria carótida, pues se puede iniciar con agentes antiplaquetarios, se puede dar aspirina o clopidogrel, y es esencial tratar los factores de riesgo, emplear otras medidas de prevención secundaria y pues el tratamiento debe ser iniciado lo antes posible, idealmente en compañía pues de un neurólogo especializado en este tema.
Otra de las causas, ya otras menos frecuentes, está la vasculitis. Entonces la vasculitis, por ejemplo, en pacientes mayores puede ser causada por arteritis de células gigantes, como mencionaba, sobre todo pacientes mayores de 50 años, incluso aún mucho más. Esto nos puede indicar una pérdida visual aguda y permanente que puede ser inminente en uno o en ambos ojos. Entonces debemos incluir preguntas a los pacientes sobre cefalea, sensibilidad en el cuero cabelludo cuando ellos se están peinando, por ejemplo, claudicación de la mandíbula, pacientes con pérdida de peso, dolor en articulaciones proximales, dolores musculares. Y sin embargo, los síntomas sistémicos pues pueden estar ausentes hasta en el 20% de los pacientes con síntomas visuales. Aquí importante, otros paraclínicos, una velocidad de sedimentación globular, la concentración de PCR, el recuento de plaquetas, pues se deben evaluar en todos los pacientes que tengan 50 años o más que presenten pérdida visual transitoria. Y en caso de que creamos que es una vasculitis, una arteritis de células gigantes, el tratamiento inmediato pues debe ser con dosis altas de corticosteroides, que es la única forma pues de prevenir la progresión a la pérdida visual permanente. Y esta arteritis vamos a ver que se presenta con mayor frecuencia como una pérdida visual unilateral sostenida, aguda, y vamos a ver por supuesto en el fondo de ojo ese disco óptico inflamado. Otra causa va a ser por hipoperfusión ocular. Aquí vamos a encontrar oclusión de vena central de la retina. Los pacientes con oclusión de vena central se pueden presentar con pérdida visual transitoria. Ella va a durar de segundos a minutos y tiene una recuperación total de visión normal posteriormente. Y estos síntomas pueden preceder a la pérdida visual más duradera, que puede llegar a ser de días o semanas, o los síntomas pueden parar cuando se desarrollan vasos colaterales. También tenemos dentro de la hipoperfusión el síndrome isquémico ocular. Este síndrome se caracteriza en parte por una retinopatía isquémica hipotensiva, donde encontramos una presión arterial retiniana baja, una perfusión deficiente, vamos a encontrar hemorragias retinianas y manchas en la periferia media y venas dilatadas que no son tortuosas. Y la pérdida visual puede ocurrir por hipoperfusión como resultado de estenosis u oclusión de arterias carótidas internas o comunes del mismo lado. Entonces estos pacientes suelen describir un tono oscuro, un tono negro que se va extendiendo por el campo visual y que, a diferencia de fuentes embólicas, tiene un inicio un poco más gradual y puede durar de segundos a minutos. Este se puede precipitar también por exposición a luz brillante, puede ocurrir después de comidas, cambios posturales, actividad sexual, y son pacientes que suelen presentarse con dolor orbitario recurrente que mejora cuando el paciente se acuesta, y esto es muy sugestivo de enfermedad oclusiva carotidia. Y en las primeras etapas, los pacientes pueden experimentar visión borrosa transitoria o persistente al exponerse a luz brillante. Vamos a ver pues diversos cambios en el fondo de ojo que están en las fotos de la derecha, que pueden incluir venas retinianas dilatadas, arterias retinianas estrechas con microneurismas, hemorragias en puntos, manchas en periferia media y edema macular. Y el síndrome isquémico ocular va a ser relativamente poco común y el diagnóstico puede ser difícil de hacer porque pues la presentación es variable. Y la historia de pérdida visual transitoria en estos pacientes vamos a encontrarla presente en aproximadamente el 10% al 15% de los que tengan el síndrome isquémico ocular, y la presencia del síndrome pues nos va a implicar una enfermedad oclusiva carotidia grave que es subyacente. Entonces, el examen del segmento anterior de estos pacientes nos puede mostrar, por ejemplo, unos vasos conjuntivales y epiesclerales dilatados, y la inyección epiescleral puede ser un signo de flujo sanguíneo que se ha generado colateral de la arteria carótida externa en presencia de una oclusión de la arteria carótida interna. Y si hay isquemia crónica, también puede causar neovascularización del iris, nos puede llevar a un aumento de la presión intraocular, incluso un glaucoma neovascular. Sin embargo, algunos pacientes pues, pueden tener una presión intraocular en el rango normal, incluso pueden presentar hipotonía ocular, porque se da una isquemia del cuerpo ciliar, pues la reducción de producción de humor acuoso. En el fondo de ojo, como vemos, las arterias de la retina generalmente se van estrechando, las venas se suelen dilatar de forma irregular, podemos encontrar las hemorragias que mencioné previamente en puntos, las manchas en la retina periférica y media, los microaneurismas, y los episodios de pérdida visual pues van a mostrarnos un riesgo de daño isquémico adicional
que este pues se va a reducir cuando se alivia la estenosis o se evita la oclusión. Y los factores de riesgo vascular subyacentes deben abordarse pues para que nosotros podamos prevenir futuros eventos vasculares, de ahí la importancia de identificarlos. El tratamiento general es desafiante, incluye reperfusión ocular a través de una endarterectomía o una colocación de un stent carotídeo si es necesario. Hay medicamentos si tienen la presión intraocular elevada para reducirla. Eh, Estos pacientes pues deben manejarse su neovascularización si la presentan, con una panfotocoagulación si es necesario. Y la detección temprana pues va a ser muy importante porque la neovascularización y la isquemia ocular progresiva ya van a ser el resultado de una hipoperfusión prolongada. Otra causa va a ser el vasoespasmo. Entonces puede resultar en pacientes jóvenes que experimentan episodios típicos de pérdida visual transitoria monocular grave, que suele ser indolora. La visión se vuelve a la normalidad entre episodios y el pronóstico de esos pacientes pues, en general es bueno. Los hallazgos del examen ocular suelen ser normales, pero en ocasiones cuando se observa el paciente durante el episodio de la pérdida visual, pues que esto no es tan común, el examen del fondo de ojo nos va a mostrar la constricción de las arterias retinianas y el diagnóstico de la pérdida visual transitoria vasoespástica, como mencioné previamente, va a ser de exclusión, y antes de hacer este diagnóstico deben hacerse estudios que nos descarten todas estas otras causas de accidente isquémico transitorio retiniano embólico. Y si el paciente tiene más de 50 años, idealmente obtener una velocidad de sedimentación globular para descartar una arteritis de células gigantes. Y en jóvenes, idealmente considerar el síndrome de hiperviscosidad y estos estados de hipercoagulabilidad, un síndrome antifosfolípidos, una trombocitosis, trombofilias. Y encontré pues que algunas de estas observaciones han llevado a que esta entidad se denomine incluso migraña retiniana. Em, Vamos a hablar ahorita de, para finalizar, de la pérdida visual transitoria binocular. Entonces, pues este es un cuadro que más o menos las resume. Acerca de las causas binoculares, pues podemos encontrar oscurecimientos visuales transitorios que se den con pérdida de visión binocular, transitoria, simultánea, puede darse completa o incompleta. Casi siempre se va a deber a una disfunción transitoria de la corteza visual. O pues, tenemos muy común el aura visual de la migraña, que es probablemente incluso la causa más común de pérdida de visión binocular transitoria, especialmente en pacientes jóvenes. Hay hipoperfusión cerebral por vasoespasmo, tromboembolia, hipotensión arterial, también por estados de hiperviscosidad o compresión vascular. O también puede haber una pérdida visual binocular transitoria asociada a crisis comiciales, aunque en estos casos son más frecuentes alucinaciones visuales, que pueden ser bien, sea simples o complejas, según donde esté el foco epileptogénico. Y pueden ocurrir también otras causas como una ceguera cortical transitoria que se acompañe de cefalea, alteración del estado mental y crisis comiciales, en un síndrome que se llama el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Y en ocasiones también podemos observar ceguera cortical transitoria después de un traumatismo craneal, especialmente en niños. Entonces, mm, como mencionaba, la migraña es la causa más común de pérdida visual transitoria bilateral, especialmente en adultos jóvenes. Y los fenómenos visuales positivos, como esos centelleos, nos van a sugerir migraña como un diagnóstico probable, especialmente si ya el paciente nos refiere que tiene antecedente de migraña. Y el aura de migraña clásica o típica suele durar de 20 a 30 minutos y rara vez duran hasta una hora. Se cree que el mecanismo de esta pérdida visual es la depresión neuronal después de un periodo de excitación cortical, y el aura visual de la migraña puede ocurrir independientemente del dolor de cabeza, que esto a veces se le denomina equivalente de migraña o migraña acefálica, y puede confundirse con isquemia, especialmente pues por supuesto en pacientes mayores. El diagnóstico de esta migraña acefálica va a estar más respaldado por esos síntomas visuales binoculares positivos, duración de episodios que sean más prolongados que los de la isquemia, o antecedentes personales o familiares de migraña, pero por supuesto toca descartar las otras causas. Y hubo unos datos de una corte de Framingham que sugirieron que el aura visual migrañosa pues no es rara, incluso en adultos mayores. Otra causa bilateral son las convulsiones. Las convulsiones occipitales generalmente nos van a producir fenómenos visuales positivos. Vamos a ver que los pacientes pueden expresar luces de colores, visión como de burbujas, un flash que se prende y se apaga,
Sin embargo, pues algunos pacientes pueden experimentar también los síntomas visuales negativos, descritos como pérdida visual, y estos episodios duran de segundos a minutos, aunque pueden persistir durante muchas horas si, por ejemplo, el paciente está en un estatus epiléptico. Y la mayoría de los adultos con convulsiones occipitales van a encontrar una lesión estructural, bien sea un tumor, una malformación arteriovenosa, un traumatismo, y un electroencefalograma normal no nos va a descartar que pueda ser una convulsión y puede ser necesaria una monitorización electroencefalográfica más prolongada, por ejemplo, y los síntomas visuales se pueden resolver con la terapia anticonvulsiva. Luego tenemos la isquemia vertebrovascular. Entonces, esta isquemia de corteza visual puede causar pérdida visual, y si solo un hemisferio está isquémico, pues el paciente experimentará una pérdida homónima del campo visual contralateral a la lesión, y la pérdida visual puede ser un síntoma aislado o se puede acompañar de síntomas de isquemia de tronco encefálico. Los pacientes pueden presentarse, como en la imagen de la derecha, con disartria, disfagia, vértigo, diplopía o isquemia cerebral como hemiparesia, pérdida hemisensorial, una afasia. Y los síntomas visuales aislados suelen ser el resultado de una isquemia del lóbulo occipital secundaria a una oclusión de la arteria cerebral posterior. Y la dificultad para ver hacia un lado es un síntoma, o el síntoma más común. Las luces intermitentes localizadas también pues pueden presentarse de forma común. Y al igual que con la isquemia de circulación anterior, el mecanismo de los accidentes cerebrovasculares en la circulación posterior pues puede implicar trombosis, embolia, hipoperfusión, puede haber una estenosis arterial fija, aunque el mecanismo identificado más común a los infartos pues en el territorio de la arteria cerebral posterior va a ser la embolia, generalmente por enfermedad cardíaca. Y la embolia de arteria a arteria, por lo general, pues que se puede originar por una enfermedad proximal en arterias vertebrales, va a ser el segundo más común, y también se han descrito pues aterostenosis en arterias cerebrales posteriores. Por último, con respecto a la evaluación diagnóstica de estos pacientes, entonces, pues, como mencionaba previamente, se debe hacer un examen completo, agudeza visual, test de colores, pupilas, campos visuales. La isquemia, como es la causa más común de pérdida visual monocular transitoria y también una causa importante de pérdida visual binocular transitoria, porque muchas causas de isquemia retiniana y del nervio óptico también puede causar infarto retiniano del nervio óptico cerebral, pues los pacientes nosotros debemos evaluarlos de forma muy completa y rápida, y los estudios diagnósticos se van a adaptar a las posibles condiciones que nosotros consideremos responsables según lo sugerido por la historia del examen físico, aunque muchas veces se pueden superponer las presentaciones clínicas. Entonces, la evaluación prioriza el diagnóstico de isquemia en pacientes, sobre todo mayores, con factores de riesgo vascular, como se ve en la tabla. Y con respecto a la evaluación oftalmológica, también debemos considerar muy importante la evaluación del fondo detallado, que es una parte muy importante, poner especial cuidado a los signos de arteritis de células gigantes, buscar por enfermedad de venas retinianas, causas oculares de la pérdida visual. Y pues, como decía previamente, hay pruebas adicionales que nos pueden ayudar: una velocidad de sedimentación globular, una proteína C reactiva, idealmente para todos los pacientes mayores de 50 años que tengan pérdida visual transitoria monoocular o binocular, deben tener estas pruebas para excluir arteritis de células gigantes. Y si encontramos estas elevadas, o si la historia es muy sugestiva, los pacientes idealmente se debe proceder a una biopsia de arteria temporal confirmatoria, pero pues esto por supuesto no nos debe retrasar el tratamiento de sus esteroides a potencia alta. También idealmente obtener imágenes de carótida, el ecodoppler carotidio. Pues hay otros más especializados como angiografía por resonancia o angiografía por tomografía, pero pues este puede ser un enfoque inicial muy bueno. Y en los pacientes más jóvenes con factores de riesgo vascular que hayan experimentado pérdida visual transitoria monoocular, también se le pueden hacer estos estudios, sobre todo pacientes jóvenes que tengan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, dislipidemia. Y se debe realizar pues idealmente una resonancia magnética nuclear en un paciente de cualquier edad que tenga una pérdida visual transitoria, que tengan antecedentes sugestivos de disección de arteria carótida, como mencionamos previamente. También los estudios de evaluación cardíaca. Una vez se ha excluido la arteritis de células gigantes, enfermedad carotidia, idealmente se puede buscar la fuente cardiogénica de los émbolos en todos los pacientes, sobre todo pacientes mayores,
que han tenido esta pérdida visual transitoria y las pruebas pueden incluir desde una monitorización Holter o también un ecocardiograma. También la resonancia magnética cerebral que mencioné previamente, los pacientes pues mayores con síntomas visuales binoculares que acompañen a síntomas sugestivos de isquemia vertebrovascular deben tener una resonancia magnética cerebral y los pacientes seleccionados con un mecanismo que siga siendo incierto después de los estudios anteriores también pueden beneficiarse de una resonancia magnética cerebral o pacientes con antecedentes que los exámenes o sus antecedentes personales nos sugieran una neuropatía óptica, pues deben también tener una resonancia magnética para buscar otras pruebas de enfermedad desmielinizante. Y una historia sugestiva de una neuropatía óptica compresiva, como por ejemplo la que mencionaba previamente, que es provocada por la mirada, o también unas convulsiones, deben indicarnos que se debe tomar una resonancia magnética cerebral. Por último, pues el electroencefalograma cuando hay una sospecha de convulsiones, especialmente si el paciente tiene antecedentes, o las pruebas de hipercoagulabilidad cuando la isquemia ocular o cerebral pues es la causa sospechosa de la pérdida transitoria de la visión y se deben realizar pruebas de hipercoagulabilidad en todas estas personas con antecedentes como una trombosis previa, abortos espontáneos, antecedentes familiares o en personas con isquemia probable que tenga todos estos otros resultados negativos. Idealmente también obtener un hemograma completo, pues para descartar condiciones como policitemia vera, trombocitemia esencial, que nos puedan generar esta pérdida transitoria de la visión. Y listo, eso era lo que les traía hoy. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, muchas gracias.